Durangaldeko Itaiatik Elorrizoko garbitzaileekin berbain dugu euren egoerataz eta aurreko urtean aurrera eraman zabien borrokataz informazioa jasotzeko. Yo quería contar una cosa, decir una cosa si me dejáis. Nosotros tenemos un problema, que es una subcontrata. Entonces cada vez que viene una empresa nueva, como se juntan 3 o 4 empresas o las que se junten, me da igual, pues van empujando. Claro, le dan siempre a la más barata. Entonces, no por ser la más barata ni por ser la más cara puede ser la mejor. Pero yo creo que no miran tampoco las condiciones de trabajo. Luego nadie nos pregunta, ¿estáis igual que antes? Porque se supone que nos tienen que subrogar tal y como estamos, porque eso viene en pliego de condiciones. Pero nunca nos hace, nunca nadie nos viene y nos pregunta, ¿estáis igual? ¿O tenéis el mismo horario? No, encima cada vez que vienen, como andan más barato y quieren dar más barato que las demás, nos vienen metiendo más trabajo en el mismo tiempo. La anterior hicimos hace 28 años, 48 días de huelga, porque a nosotros nos trataban antes como muchachas de casa. No teníamos más que un mes de vacaciones y era para todo, para todo. Entonces ahora, tenemos unas condiciones de trabajo mejores, pero cada vez que viene una empresa nueva, siempre nos vienen como machacando. Nadie te dice, ¿cómo estáis? Nadie. Y claro, vas protestando y viene uno y me mete esto. Y va, 5 minutos más, no, 5 no, perdona. 5 no, que para ti igual son 5, pero 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y no es 5, son un cuarto de hora. Y al final viene otra empresa y lo mismo, Yo, de hecho, cada vez que, por mis horarios, porque tengo 2 trabajos diferentes, cada vez que hemos cambiado de casa he tenido que ir a juicio. Yo no sé si he tenido 4 juicios, para que no me cambien los horarios. Tú trabajas para mí, yo quiero que hagas esto, pero me tienes que respetar el trabajo de arriba, aunque sea otra empresa. A mí me da igual. Eso me dijo a mí BPX, me dijo, ahí tienes la puerta. Y le dijo, no, si quieres me echas, le dije yo. Y fuimos a juicio y le dije en el juicio, delante del juicio. Le dije, si quieres me echas y me indemnizas, claro, no me voy a ir. Las que están subcontratadas, por ejemplo, vamos a exponer por los ayuntamientos, sin una subcontrata por el medio, te estoy hablando, ¿eh? Entonces están muchísimo mejor que nosotras, ellas mismas nos lo dicen, pues tenemos contacto porque trabajan con Nobles. Las horas ganan más. Ganan más, mejores condiciones, tienen una encargada que les va por los trabajos, eso es. Se preocupa. A nosotros la encargada ni le vemos el pelo, Eso es. Hasta los pedidos lo hacemos por WhatsApp. A ver, tú pásate por ¿tenéis algún problema? Nadie, no. 1.000 euros. 1.000 euros brutas. 1.100, sí, brutas, por ahí. Brutas. Yo llevo 30 años ahora, pero yo que tenía el año pasado, hace 2 años, 27, te podía tener 9 trienios. O 8, imagínate que sean 8. Yo ganaba 1.200 euros, con 8 trienios. Netos. Que el primer trienio te suben un 8%, y luego va de 5 en 5. Mira tú mi sueldo que podía ser. Sí, pero tu trienio, por ejemplo, puede ser unos 300 euros. Quítale, no, a 1.200 euros, quítale 300 euros. Jornada entera, ¿eh? Neto, ¿eh? Y luego tenías que ver la carga de trabajo. Eso. Porque yo limpio el hogar de jubilado. ¿Conoces el hogar de jubilado? De arriba abajo. 1 hora y media para limpiarlo todo. Eso es lo malo. El ayuntamiento, 3 horas para limpiarlo todo. Yo sola. Yo tenía una jornada de 21 horas para limpiar el hogar de jubilado, el ayuntamiento y la oficina de turismo. Ya ves. 600 y pico ganaba al mes limpiando todo eso. Se supone que a nosotros... Por eso te lo digo todo, que no es simplemente el sueldo que tú tengas, es la carga de trabajo que tú tienes. Es que en mi trabajo era de una jornada completa. En muchos trabajos han ido quitando, cada vez que entra una empresa nueva, haces el mismo trabajo, incluso más, pero, cada vez nos van aumentando más trabajo, pero en el mismo tiempo, te voy quitando tiempo, pero tú me tienes que hacer el mismo trabajo. Eso es. A nosotros nos miden mujer hora metro cuadrado. Pero claro, no es lo mismo limpiar un salón que no tiene mesas ni sillas ni nada, a limpiar un salón que tenga una docena de mesas. No es lo mismo, pero es igual. Tengo las hijas grandes y ya tengo más libertad. Pero cuando han sido pequeñas, pues sí que ha sido un poquito estresante. Tienes que compaginar lo de dentro con lo de fuera y claro, no ves el momento de descansar porque estás trabajando, llegas cansada y luego tienes que ir a casa y hacerlo todo prácticamente. Aunque te eche una mano, porque
En mi caso, por ejemplo, mi marido sí me ha echado mano. Pasa que al final, Es distinto. al tener esa forma de limpiar de partido, puedes conciliar más la vida familiar. Porque no trabajas las 8 horas enteras. Eso es. Terminas Vivo un sola. domingo y cuando la gente dice, bueno, hoy lunes, digo, uy, es lunes. Lunes, Digo, a ver, Otros 12 días. otros 12 días, Nosotros otra los semana dos más, vivimos seguido. bien el- Hombre, la fregona cuando está llena 20 kilos pesa. Sí. O sea, Sí, y hay que porque levantar no es la de al casa. váter. Y luego la fregona Y así- grande para fregar así también. estamos. No, o sea, no es la de con casa, movimientos, pequeñita, sí, no, es no, la la grande, grande. la industrial. Entonces al estar mojada pesa. Y luego el cubo y cada... Por eso duele los hombros a veces. Yo la tengo espalda. calcificación en los 2 hombros, Claro. tendinitis. Ajá. Claro, al final es todo rato movimiento repetitivo. El mismo repetitivo. Si te das cuenta, las mujeres de limpieza O es, sea, sí, eso es. o Sufren muñecas, de espalda, hombros y espalda, muñecas, hombros. Yo creo que eso Es- tampoco se ve. O sea, se cree Sí, que es... porque hombre, no es todo rato No. fuerza de levantar, pero Claro, son movimientos pero muy es día a día, tú repetitivos. levantas la Sí. fregona y venga, y dale, y vuelves a escurrir. No consideran, no consideran. Tú vas a operarte de las manos o lo que sea y no ¿No? consideran. Ahora sí, lo de las manos ahora sí, sí. por amparo. Lo- Por amparo, que lo metió a juicio, sí, sí. El túnel carpiano El túnel ya- carpiano ya no ahora entra. sí. Y el codo creo que también. A amparo, ¿Ah, sí? eso El, por el codo creo que también... La madre Hombre, Xavi pues, se sí. operó Pues creo puede y, ser. y les metió a juicio. Sí, sí, El- sí, el- ya te el- digo, aquí vamos de el juicio. túnel carpiano sí, ya lo han metido como Y el codo, enfermedad creo que es laboral que- es para... que al final- Pero hasta- Pero del pero codo lo no, demás no lo no, sé. ¿eh? Los hombros y eso No, nada. no, eso no. Yo tengo calcificación en los dos. Pero no Y te... Tú tendinitis, cuando coges la baja, coges con la cojo seguridad social. enfermedad. Por De eso es hecho, social. las que hemos andado muchos años cristalizando los suelos, Ah, sí. tenemos, a ver, lo que es los brazos, los codos, los hombros y la cintura de sujetar la máquina, tenemos mucha carga ahí. Porque claro, el cristalizar conlleva sujetar la máquina. Cuando va bien, pero cuando patina hay que agarrarla, o la sueltas y la dejas. Pero bueno, hay que agarrarla y tienes esa tensión. Claro. Entonces es mucho desgaste de hombros, de brazos. Tú te has tocado coger la baja No. y te dio una muñequera. No, Y te- no Ah, me no, dio co- la baja. No te dio la baja, le dio la No. muñequera y a trabajar. De hecho, a ver, yo tenía el codo súper mal y me mandaron a la mutua, me mandaron a Bilbao, me estuvo mirando y me dijo, ¿cómo coges la fregona? Pues así. Ah, pues la empiezas a coger así para hacer Sí, el claro. movimiento para otro lado. Le digo, Claro. ah, vale. Digo, ¿y esto no? Y dice, no, eso es de la edad. Le digo, ¿cómo de la edad? Dice, bueno, pues que ya la edad, y le digo, hombre, pero si todavía, pues 40, ¿cuántos años tenía? 40 y pico, no llegaba a 50. Y le digo, entonces con 60, ¿qué me estás diciendo? Y dice, no, pero claro, de trabajos repetitivos. Digo, trabajos repetitivos con la edad. Pero no. En general, la limpieza no se valora. No. Parece que o sea, tú te encuentras eso ahí como que ha estado limpio siempre o Sí, no sé. que no se ensucia, que tú vas y no. Ellos está dan limpio por hecho porque de sí. que está limpio. Cuando ellos llegan, la gente llega, está limpio. Entonces ellos, pues ¿qué más da? No, es que no hacen nada. Sí, de esas limpieza, dos, están las de por la ahí. limpieza, Sí. y si te tomas el café, dice, míralas, cómo trabajan. Pues Pero porque- yo creo porque que siempre lo- ha sido, la mujer de la Sí, limpieza. la de mujer de- Antes también, antes de No es barrendero no trabajo. quería trabajar nadie. Y No ahora es en cambio trabajo. el trabajo de barrendero es como si fueras ingeniero. Como o eres sea, funcionario, es ya funcionario, es ya es- respetable, ya eres pero funcionario, entonces, no eres de la nadie, limpieza. entonces nunca ha sido valorado. Como las mujeres de casa, o Eso sea, las es. mujeres que están cuidando enfermos o que hay gente que, bueno, como las chachas que nos llamaban, que a nosotros nos trataban como chachas cuando empezamos, Pues a ver, esa es una mujer de la limpieza que está trabajando y su trabajo es tan digno como el tuyo. Sí. Que si no fuera por ella te come la mierda. Lo que es... Pero ahora la mismo, limpieza. ahora mismo nos está pasando lo mismo, O sea, menos mal, voy a tocar madera, en el poli no se ha contagiado nadie. Oye, pero que te quiero decir que no valoran. Mira, yo vi, le oí en la radio el otro día, hay en Cruces o no sé dónde, o en Sestao, no sé dónde, en un portal no sé cuántos Sí. inquilinos. Sí. Le echaban la culpa a la mujer de la limpieza. Digo, a Fíjate, ver, pobre mujer. pobre Y- mujer. o sea, y ella no había sido, y ella no es. No es de ahora. Esto viene pues pues eso, de las condiciones en las que hemos trabajado durante toda la vida y que cuando ya llega un punto en que dices, jolinas, es que, a ver, yo por ejemplo el ser fija conmigo como que no se meten tanto, no se han metido tanto, porque cuando hemos hecho cambios de empresa y así, te vienen y pues no voy a hacer.
cuando cambiamos a Impacto, a mí me querían cambiar de jornada, me querían cambiar de horario, me querían hacer venir desde Zaldívar de 3 a 5 y luego de 5 a 7 te estás en la calle paseando y vuelves. Y le digo, sí, claro, no tengo otra cosa. Y claro, yo al ser fija, pues tengo un poco más de fuerza igual en ese sentido. Y no me he dejado pisar tanto. Pero a toda la que ha venido eventual, pues es lo que pasó con mi puesto de trabajo. Efectivamente. Claro. Que al entrar yo, claro, yo no puedo decir, bueno, yo de hecho tampoco sabía cómo eran los pliegos, pero es que en los pliegos estaba otro horario. Pero entra una empresa y empieza a intentar sacar de donde puede. Pues la que entra nueva, a mí me dicen, tú tienes que hacer esto con este tiempo. Y ya está. Y tú al final quieres trabajar, pues esto con ese tiempo. Y claro, ya ante eso ya llegamos a un punto en que dijimos, esto no puede seguir así. Ya la mayoría ya éramos fijas, yo creo. Sí. Y era el mejor momento para iniciar una huelga, porque con tanta gente fija la fuerza es mayor. Entonces decidimos eso, bueno, vamos a ver qué es lo que queremos, qué es lo que pasa, y bueno, vamos a empezar una huelga. Y bueno, antes de la huelga se le informó al ayuntamiento de cómo lo que queríamos, no sé qué, sí. Ahora no, cuando vengan los presupuestos lo volvemos a estudiar, no sé qué, hasta que llega el momento que claro, ya volvíamos a hacer había otra vez subasta de empresa. Entonces o lo hacíamos ahí o volvíamos a entrar otra vez en la misma. Porque son otros 4 años. Eso es. Entonces ya nos pilló en un momento que decía, es que os ha pillado Semana Santa, habéis hecho no, o sea, es que vence ya el pliego. Entonces o lo hacemos ya o nos das una respuesta ya. O teníamos que aguantar otros 4 años. Llevábamos ya un año, ya más de un año. Porque las primeras reuniones ya más de un año. Igual de las primeras igual sí, pero ya unos meses ya al final ya era pues, o sea, ya está, o sea, o lo haces antes del pliego o nos sentamos a negociar o si no hacemos huelga. Y claro, sí, ahí yo. Pues aumento de sueldo, mejoras laborales, mejores condiciones laborales. Sí. Y bueno, pues recuperar prácticamente recuperar las horas que se habían perdido. En el camino. Mi puesto no se ha equiparado del todo como estaba antes, pero bueno, al final anda horas. Pero te da rabia que una mejorado. Señora haya hecho en ciertas horas ese trabajo y la que entre, ¿por qué no puede hacerlo en las mismas horas? Que le quitan, o sea, para ganar ellos, claro. Entonces, bueno, pues hemos conseguido. No. Con la empresa también, la empresa nos dijo que no era problema de ellos, que el ayuntamiento tenía que ser, hablamos con el ayuntamiento, bueno, nosotros hablamos con el ayuntamiento, ELA. Sí, eso fue todo mediante el sindicato. El sindicato es el que luego ya cuando nosotros teníamos que participar, bueno, eran reuniones concretas, pero todo era mediante el sindicato. Sí, para tener un poco más de fuerza, porque si no... Hay Leire, teníamos una enlace sindical que era buena, que bueno, entonces esa fue la que igual ella, por mediación de ella, nos conocía y decía, pues tenemos que hacer esto, y mucho por Leire. Fue Leire la que... Ella, por ejemplo, yo a Yone no la conocía, a él tampoco, o sea, no teníamos relación, cada uno trabaja, yo por ejemplo trabajo sola. Ellas trabajan juntas, yo estoy, pero yo a la tarde estoy con Nelly y a la no... mañana con Yone, entonces bueno... Sí. Pero bueno, había que no nos conocíamos. Esa y otras cuantas no nos conocíamos. La verdad que sí. Y a raíz de eso, pues mira, ha salido pues... Nos iba comentando, Mónica, que nos hemos juntado con esto, vamos a hacer tal. Luego ya hicimos un grupo de WhatsApp entre todas y ahí poníamos todos. Los domingos a la mañana hacíamos las reuniones. Sí, o entre los semana, domingos. Los domingos. O entre semana. Las últimas reuniones que eran todos los domingos, no teníamos ni uno libre. Sí, pero porque ella era todo forzado, más rápido. Para acelerar. Claro, es que cada una trabajamos a un horario y pues como ahora pues, coincidir un poco... Muy fatal. Muy mal, porque la gente no entendía, la gente solo pensaba que íbamos por dinero y no entendía, y claro, encima que en la huelga nos pusieron servicios mínimos, encima bastante estrictos, como ahora, que cada vez que hemos intentado hacer alguna huelga nos han puesto servicios mínimos el 100%, y luego no somos importantes, pero joder, y no nos dejan hacer la huelga.
Entonces, No querían escuchar. Es les que no- queríamos explicar y nadie nos quería oír. Solo o se sea, centraban en que queríamos cobrar como los un funcionarios y sin queríamos pasar- una- y sin queríamos pasar una una OPE. No, es que queréis cobrar 1.000 euros más. Que Entre queremos 1.000 llegar a euros. por lo menos a 1.000 euristas. O sea, Sí. que no queremos 1.000 euros más. O sea, era solo oír críticas. O sea, Hombre, ¿sabes lo que es así estar ha sido intentando 5 que te meses. entiendan y solo oír críticas? Yo una... Críticas y Yo- cosas que no eran reales, o sea, Sí, y mandábamos panfletos explicando todo. La gente solo se quedó con que queríamos cobrar como funcionarios sin pasar una No, OPE. queríamos, luego, pues para llamar la atención, poníamos el altavoz y eso. Sí, porque y a encima chillar, nos pero criticaban. cada tanto me va chillando, Se a podían ver. ir a no sé dónde, a poner Sí, el altavoz, todas las críticas, aquí, que todas. no podemos estar tranquilos. Pues de alguna manera tienes que llamar la atención, ¿no? Hemos unido más. Eso, porque... Hombre, hemos conseguido, no todo lo que pedíamos, Y- pero hemos conseguido. Y luego, pues, la unión de nosotras, que al final Te sientes contenta. abusaban más porque no estábamos unidas. En Eso cambio, es. ahora ya, cualquier problema, estamos unidas. Eso Lo ponemos, Y entonces, además, oye, Y al chicas, ¿qué final ha tú pasado? misma como esto, persona- me pasa esto, ¿qué tal vais? Sí, porque No sé además qué, está o sola, sea, esta por ejemplo está sola en su puesto de trabajo, nosotras somos dos, nosotros también somos dos. ¿de qué? Sí, sí. Nosotros también ahora Yone y yo andamos con nuestro problema de los domingos eso es. y no nos estamos callando, entonces andamos raca con la empresa, esto es con la empresa. Raca Sí. y lo vamos a conseguir. Sí. No tengo ni una duda. Sí. Sistema honetan historikoki lan asistentzialak emakume langileen gain egon izan dira. Industrializazioan emakume langilea lan esparruan txertatzearekin batera, lan asistentzialen asalarizazio bat gertatu zen. Hala ere, ikusi dugun moduan emakume langilea esen libratu lan hauen kargatik, eta lanaldi bikoitzera kondenatuak izan ziren. Krisi garaian lan hauen baldintzen okertzen agarron bat gertatu da. Horregatik, Durangaldeko Itaiatik lan asistentzial doakoak, kalitatezkoak eta unibertsalak aldarrikatzen ditu.